Bienvenido. Estamos en la última línea antes de Rosh Hashanah y se siente en la lectura de la Torah también, la última línea del Humash Devarim. Moshe Rabbeinu está para decir sus últimas palabras. Hay que prestar atención, porque ya en un minuto, un día, algunos días, él va a terminar su gran speech. La inspiración de todos los rabinos de nunca parar de hablar, de siempre hablar más de lo que los dejaron de hablar, porque Moshe Rabbeinu habló 37 días enseguido. Ahorita, imagínate los presidentes de comunidades que siempre se quejan que los rabinos hablan demasiado. Ya con esto, ¿cómo se quejaron los presidentes en la época de Moshe Rabbeinu? Imagínate un rabino que habla 37 días de mañana a la noche. Pero Baruch Hashem tenemos este discurso escrito, palabra por palabra, una inspiración eterna para el pueblo judío y el mundo entero, aclaración de inventos históricos, de leyes, de valores, de conceptos. El Mishneh Torah es una parte integral e indisociable de nuestra Torah, con la cual estamos vibrando más de 3000 años. Y hay muchos temas en ese parashiot. Hay muchos temas en ese parashiot. Son cortas, pero muy efectivas. Y lo interesante es que hay muchas cosas en las parashiot que parecen muy anodín, muy secundario, sin importancia. Y se van y se leen como detalles que no tienen suficiente peso para entrar en la librería, en la biblioteca de los comentaristas. Pero en realidad requiere solamente un salto, un dive in adentro de cada detalle para encontrar un pozo infinito de agua puro, de agua subterrenal, que no tiene ninguna, llena de minerales, llena de energía, y que surge a la superficie de la tierra para llenar la sed de las gentes. Tenemos en esa parashá, después de algunas cosas que Moshe Rabbeinu dice, tenemos dos parashot esa semana, Nitzavim y Vayelech. Tenemos una parte que es sobre lo que Moshe Rabbeinu hizo en el último día de ese gran discurso de 37 días. Moshe Rabbeinu tiene 120 años, to the dot, es el día de su cumpleaños también. Entonces, ese día es en realidad su fiesta de cumpleaños. Está cumpliendo 120 años. Y ese día es también el día que él va a fallecer, entregar su alma a Dios. ¿Y qué hace Moshe Rabbeinu en ese último día? Él va a escribir y transcribir la Torah en su integralidad. Ahorita hay que entender, ya teníamos una parte de la Torah escrita. ¿Cuál fue la parte de la Torah que era escrita? Era los 10 mandamientos. Pero ahorita vamos a tener escrito no solamente los 10 mandamientos, sino que vamos a tener también los 5 libros de Moisés. Son los 5 libros de la Torah. Hamishah Humshei Torah. Es el Sefer Torah que tenemos hoy en día. Ese día pasa el 7 de Adar, en año desde la creación del mundo, año judío, calendario judío, 7 de Adar 2488.
Y para que usted se refiere de manera muy fácil, cuando recibimos la Torá, en 2448. 2448. ¿Y por qué es fácil de recordarse? Porque el nuevo Estado de Israel se fundado en 1948 y nosotros, del calendario nuevo, y nosotros recibimos la Torá en 2448 también del calendario judío. 40 años después, porque teníamos 40 años en el desierto, es 2488, estamos para entrar en la tierra y eso va a ser el día que Moshe va a fallecer. 7 de Adar, 2488, el cumpleaños 120 de Moshe Rabenu, es exactamente 3286 años atrás. Dice que Moshe Rabenu en ese día no perdió un minuto y transcribió la integridad de la Torá. ¿Y qué hizo con ese libro? ¿Y qué hizo con ese libro? Tenemos hoy en día el Sefer Torah de Moshe Rabenu. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque sabemos que realmente hoy la Torah que estamos escribiendo es una copia de una copia de una copia de una copia y hay cientos y miles de copias dentro de la primera versión original hasta nuestra Torah. Y estamos también sabiendo que cada letra en la Torah está sujeto a interpretaciones por todos los lados para deducir leyes. Entonces, hay que tener una fe inevitable, inmovible, en la versión exacta y precisa del texto para poder deducir detalles y leyes y conceptos sobre cada letra de la Torá. Hay una profesora de ley que fue reconocido con un premio Nobel, se llama en Israel, se llama profesora Garzón. Ella falleció hace 2 semanas, creo. Y ella era un genio legal, si podemos decir así. Era profesora de ley en Israel docenas de años, pero también enseñó alrededor del mundo, cumplió varias obras. Pero en sus últimos decenas de años, ella una mujer mayor de edad, pero nunca dejó de trabajar. Y últimamente el proyecto magno que estaba conduciendo era de encontrar, porque la ley en Israel es realmente un legado de la ley británica colonial. Era una ley de la colonia Inglaterra que era gobernador en Israel, y eso, el sistema jurídico que era in place, entonces había demasiadas cosas de hacer, ya había un sistema legal, no había que cambiarlo, lo dejaron así, y obviamente Inglaterra tiene un sistema legal que es muy avanzado y tiene muchos años de desarrollando, cientos de años desarrollándose. El concepto de como el modelo democrático también de Israel es una calca, una réplica del modelo inglatero, con un presidente a título honorable, sin ninguna función política y decisional real, como la reina en Inglaterra. Y ella quería buscar e encontrar en la ley de la Torá conceptos universales a incorporar en nuestro sistema de ley legal, porque ella estaba siempre diciendo que está encontrando en la ley judía respuestas y soluciones a problemas legales que ningún sistema legal en el mundo tiene respuesta. No el sistema legal británico, no el sistema legal
francés, que son los dos grandes sistemas legales del mundo occidental. Y ella encontró varias, y tiene muchos ejemplos, y tenía un equipo con muchos rabinos, doctores, profesores de ley, se dedicó a esto. Pero para poder, y siempre su manera de sacar piedra preciosa, diamantes de la Torá y de la ley judía, era al prestar atención al detalle de la formulación, detalle semántico, detalle de la letra, detalle gramática, muchos detalles. Para hacer ese tipo de ejercicio tiene que tener una fe íntegra en la versión que está leyendo. Cuando está escuchando un mensaje que uno escuchó de un otro, que escuchó de un otro, que escuchó de un otro, tiene mucho chance que se va a distorsionar el mensaje con tiempo. Me recuerdo cuando estuve en el primer grado, segundo grado, estaba aprendiendo a escribir en hebreo. Me recuerdo que la quinta línea de Aleph, que estaba escribiendo el Aleph, siempre era peor que la primera línea de Aleph, que estaba pegado a la línea del Moré. Porque en la primera línea estaba mirando a la primera línea del Moré. Mi Aleph estaba mirando al Aleph del Moré, tratar de copiarlo. A la quinta línea estaba mirando a mi cuarta línea que yo escribí. Y me recuerdo eso y nunca me lo voy a olvidar, que cuando llegué a la letra Bet, mi moré me llamó y me dijo, Shmuel, siempre mira a mi letra. Aunque llegas a la quinta línea, nunca dejas de mirar a mi letra. No copia tus letras. Y ahí se mejoró mi escritura de manera notable. Eso es realmente el desafío histórico de la verdad absoluta de nuestro texto. ¿Cómo podemos nosotros garantizar la verdadera versión cuando estamos copiando un libro después de la copia 1000, 2000, 10.000? Obviamente voy a empezar con una paréntesis que es la conclusión. Estoy quemando la película, estoy diciendo el fin antes del que estamos empezando, pero la versión que tenemos hoy en día es verdad absoluta, sin ninguna hesitación sobre cualquier letra. Y una prueba simple de esto es de chequear una versión que escribieron hace 2000 años, hace 2500 años, que encontraron en las cuevas en el Red Sea, en Israel, comparando ese libro, esa versión, con un libro de Yemen que escribieron hace 1000 años, con un otro libro hace 700 años en Europa Occidental y hace 400 años en Europa Oriental, y con los que tenemos hoy en Nueva York. Y va a ver que no hay ninguna letra distinta, no solamente que no hay ninguna letra de más o menos, sino que también la posición en el pergamino, la posición de la letra es exactamente la misma posición. Entonces, obviamente no hay, Baruch Hashem, ninguna duda sobre la veracidad de nuestro texto, sino la pregunta es, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logremos esto? Y vamos a ver que en nuestra parashá, con ese libro que Moshe Rabbeinu escribió él mismo, y había también un libro para cada tribu tenía su libro de Moshe Rabbeinu para que nunca se puede copiar de un tribu distinto de un otro, todos tenían la misma Torah y se guarda, y si una tribu después se puede equivocar, se va a comparar con las otros 11 tribus, se puede ver que hay un error, entonces ya corregimos allá y no los demás. Había un sistema de preservación del legado muy rígido y muy bien desarrollado, pero hay un detalle en nuestra parashá que es fundamental en esa transmisión de la sabiduría judía. Parece un detalle muy sin consecuencia, pero tiene una importancia histórica impresionante.
Y eso es la siguiente, cuando Moshe Rabbeinu dice, tendría que poner ese libro de la Torah que escribí en la arca santa del templo. Ahorita, el Aron HaKodesh, dentro del Aron HaKodesh ya había los 10 mandamientos, las tablas de la Sefirot Dibrot. Entonces, había que agregar a los Sefirot Dibrot el Sefer Torah. Pero ¿dónde exactamente? Y ahí hay una discusión de los Jajamim, ¿dónde se puso en el Beit HaMikdash el Sefer Torah realmente? Porque la expresión de Moshe no es exactamente precisa. Dice al lado del Aron HaKodesh, on the side, no al lado, sino en el lado del Aron HaKodesh, en el lado de la Arca Santa. ¿Qué significó en el lado? En el lado adentro, en el lado, y no al centro, o en el lado afuera. Y hay dos opiniones en la Gemara. El Talmud relata una discusión de Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dice que tiene que ser adentro de la arca y Rabbi Yehuda dice que tiene que ser afuera de la arca. ¿Cómo afuera de la arca? Había una, ¿cómo se dice eso? Un shelf. Eso. ¿Ok? Un pedazo de madera que tenía de salir. Puede poner la palabra en el chat para que se ve. Pisa. Y sobre eso había que tener la Torah, entonces es parte del Aron HaKodesh, pero del otro lado de la pared del Aron HaKodesh. ¿Cuál es una tabía, Gracia? ¿Cuál es la razón de esa discusión? Bueno, una repisa, ok. Es que realmente, como lo dijimos, Moshe Rabbeinu dice en el lado del Aarón. Rabbi Yehuda dice muy simplemente en el lado del Aarón, es en el lado del Aarón. Aquí hay el Aarón, ponle en el lado. Rabbi me dice, no, pero la Torah no puede salir del Aarón. Tiene que estar adentro. Entonces Rabbi Yehuda dice, pero ¿por qué dices en el lado entonces? Porque ahí había las dos tablas. Para que no pones el Sefer Torah adentro, en la mitad, al centro, dentro de las dos tablas, y se pone las dos tablas juntas y el Sefer Torah al lado de las tablas, pegado a la pared del Aarón. Bueno, uno tiene su argumento, el otro tiene su otro argumento, cada uno tiene un argumento suficiente para defenderse, su opinión, pero al final, ¿cuál es el propósito y el punto de ese argumento? ¿Cuál es la importancia tan crítica para debatir de esto hasta escribir, transcribir ese debate, esa discusión en el Talmud, para que nosotros 2000 años después estamos estudiando y aprendiendo esta discusión? ¿Sobre qué se estaba peleando? Y realmente esa discusión es una discusión muy importante porque con un concepto mucho más grande que la parte técnica donde se pone el Sefer Torah. La discusión que tenía Rabbi Meir y Rabbi Yehuda hace 2000 años era si los rabinos responsables, los enseñadores, educadores, padres, encargados a transmitir esa enseñanza vieja y anciana de miles y miles de años a las generaciones jóvenes, si tiene que hablar de manera como se habla dentro de la arca, o si tiene de comunicar desde ¿cómo se llama? Una tabía, una repisa que está fuera de la arca. Eso es toda la discusión. La discusión es una discusión conceptual sobre la manera de comunicar el judaísmo. Rabbi Meir dice, hay que comunicar como la Torah comunica. Don't try to be out of the box. Don't go out of the box. Quédate adentro de la caja, sin salir, sin cambiar, sin nada. Y en realidad esa discusión es una discusión tan importante porque hasta hoy en día, en todas las generaciones, en todas las épocas, y hasta hoy,
siempre tenemos algunos líderes judíos que están acusados de hablar de una manera antigua, que no comunica con los jóvenes, con los millennials, con los Gen Z, con una juventud que tiene una otra manera de hablar, un otro concepto de entender. La pregunta de cómo comunicar la Torá y cómo enseñar un libro que empieza al comienzo, Dios creó el cielo y la tierra a graduados de Yale y de Harvard University y de Oxford University, cuanto ellos y para ellos allá aprendieron tantas cosas, y ahorita Darwin tiene mucho más swing que Moshe Rabbeinu. Y si hay un descubrimiento de John Hopkins o de Albert Einstein, eso va a tener un peso más importante que si hay un pasuk en la Torah que está escrito de esa manera o de esa manera. ¿Cómo vas a expresar ese judaísmo? Dios creó, al principio Dios creó la tierra y el cielo. A gente que no tiene ni intención de escuchar un discurso así. Entonces siempre había, y hasta hoy hay, alguna crítica sobre algunos líderes judíos de no ser capaz de comunicar una Torá a una juventud que tiene una sed de la Torá por un lado, pero por otro lado no tiene los oídos para escuchar un mensaje que no está actualizado en su palabra, su idioma, su comunicación nueva y moderna. ¿Y eso qué hace? Un resentment, una juventud que no quiere escuchar, que se aleja de nuestros valores mileniales. Por el otro lado, tiene también una crítica sobre algunos líderes judíos que están demasiado liberando la palabra, de manera que se hace un judaísmo liberal y se corta o se distorsiona el mensaje original del judaísmo milenial, trimilenial. Y eso son una crítica válida en ambos extremos, de los que cambia el mensaje y la manera de hablar hasta que se cambia el mensaje, y los que no cambian nada y de una manera comunica, pero no comunica el mensaje correcto. Te escucharon, pero no escucharon el buen mensaje. Por otro lado, hablaste correctamente, pero no escucharon. De todo modo, el receptor, que es la juventud, el seguimiento del pueblo judío, no recibe el buen mensaje para seguir. Eso es la machloket de Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Eso es la discusión. Rabbi Meir dice, yo soy de opinión que no puedes darte la libertad de cambiar el mensaje por el viento de la moda intelectual del momento. A una época era hedonismo, helenismo, y hoy es la revolución, ¿cómo se llama en español esto? Los tiempos de las luces. ¿Cómo se llama la época de las luces? Bueno, y hay la Renaissance, y cada revolución industrial, hay la Renaissance, hay tantos cambios conceptuales de nuestros valores. Paremos de usar iluminismo, gracias. Paremos de usar, se cortó la esclavitud en Europa, hace 3 siglos. Y de manera definitiva, no sé si hoy todavía está totalmente pagado. Y se evolúa, las mentalidades evolúan. Pero las mentalidades evolúan porque conceptos cambian. Dice Rabbi Meir, imagínate que tendríamos de adaptar el mensaje a la época romana y después de adaptarla de vuelta a la época griega. Era lo opuesto, primera griega, después a la época romana. Imagínate que después de que cambiarla de vuelta en la época otomana y después cámbiala de vuelta cuando romana se hace cristiana con el emperador Constantín, y después cámbiala de vuelta cuando pasa del oeste al este. ¿Qué va a quedarte de tu judaísmo? Por eso no puedes cambiar ninguna palabra. Que vives en el norte de España o en el sur de España,
en un imperio cristiano o imperio musulmán, o que vives en la nueva tierra, la palabra de la Torah tiene que quedarse leal, original, pura, sin ningún cambio. Dice Rabbi Yehuda, pero Rabbi, si tú vas a guardar la Torah dentro de la arca, nadie lo va a poder entender. Tú vas ciertamente a decir una palabra real y leal a su origen, pero nadie te va a escuchar. Y cuando tú no vas a poder hablar más, ¿quién va a seguir tu palabra? ¿Quién va a seguir tu mensaje? Por eso dice la viuda, hay que poner de vuelta, ¿cómo se llama? Una tabilla fuera del arca, to think out of the box. Pone la Torah fuera de la caja, fuera de su idioma original y encuentra la manera de comunicar la Torah y el mensaje trimilenial a una nueva generación. Y realmente esas dos percepciones se combaten siempre y existen y cohabitan y conviven siempre en nuestra historia. Pero lo interesante es que podemos ver en la historia y el nombre de esos dos personajes una raíz a su posición intelectual, que realmente son una manera de percibir la sociedad. Rabbi Meir se dice que Rabbi Meir, como su nombre dice, ilumina. ¿Por qué Rabbi Meir se llamaba ilumina? Por varias razones, pero realmente a él la Torah estaba iluminada totalmente de un lado al otro. No había ninguna esquina oscura para él. Estaba totalmente claro en cada parte y cada detalle de la Torah. Pero la halajá nunca es como Rabbi Meir, al menos algunas excepciones. ¿Por qué no logró detener la halajá como él? Si estaba tan genial, tan grande, tan Talmid Jajam. Dice o Jajam que realmente Rabbi Meir era mucho más avanzado y mucho más profundo y mucho más afilado en sus argumentos y su conocimiento y entendimiento de la Torah que todos sus colegas. Si todos los colegas, los otros rabinos, aceptan la superioridad intelectual y rabínica de Rabbi Meir, ¿por qué no dicen la halajá es como él? Y la razón por eso es que estaba tan profundo que nadie logró entenderlo. Y los jajamim se dieron cuenta que él estaba tan profundo que no lograron llegar al fondo de su pensamiento. Rabbi Meir estaba demasiado por allá, demasiado grande, demasiado alto, demasiado elevado, demasiado profundo. Rabbi Yehudá, en contrario, se llama Yehudá. ¿Qué es Yehudá? Admitir. Yehudá es Yehudí, es el judío, es del primero Yehudá, el hijo de Jacob, que admitió a Tamar su error, pero al principio de admitir es admitir el otro. Y cuando uno admite el otro, admite la presencia de alguien distinto, diferente, con otro idioma, otros conceptos, otros mundos, ya tiene no solamente la posibilidad, pero está entendiendo la necesidad de cambiar su idioma en un idioma que el receptor puede entender. Rabbi Yehuda dice, estoy entendiendo que tengo un joven de 15 años que está adicted a su iPhone, ¿cómo yo voy a poder comunicarle un libro de pergamino que tiene más de 3.000 años? Es imposible, ¿cómo me va a escuchar? Eso no es un video game digital. No es un Fortnite que te puede hacer a las 4 de la mañana con mitad durmiendo. Dice Rabbi Yehuda, tiene que admitir la presencia del otro para poder y sentir la necesidad de comunicar en su idioma, para que te puedas asegurar de inspirarlo y que cuando va a ser su turno, él va a seguir la voz a sus hijos y a sus hijos. El problema con esa opinión, obviamente, es que vemos que hoy
Hay tantas gente que cambiaron y adaptaron el mensaje que el mensaje se cambió. Y aquí es un mensaje importante de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda te dice, tiene que cambiar, tiene que adaptar la comunicación, pero nunca cambiar y adaptar el contenido. ¿Y cómo puedes asegurarte de la lealtad a la fuente cuando te está alejando de la fuente? ¿Estoy recibiendo un mensaje? ¿Es una pregunta o...? Ok, sí. Voy a leer al final. Pero, ¿cómo poder? Estaba diciendo, ¿dónde estaba? Me cortó el hilo. Rabbi Yehuda dice, tiene que cambiar la forma, pero no el contenido. ¿Y cómo se asegura esto? ¿Cómo se asegura la lealtad al mensaje original, a comunicar a la generación futura? Dice Rabbi Yehuda, tiene que sacar la Torah de la arca. Piensa out of the box, pero el más largo que te va a alejar del Aron HaKodesh, siempre asegúrate que tiene la relación dentro de tu Torah y el Aron HaKodesh con ese tabía, que no se desconecta nunca. Que sea siempre, se puede ser afuera para que se ve que se entiende, pero siempre pegado, siempre conectado. Nunca se puede alejar, porque si se va a alejar, no puedes garantizar que en la copia 10, la copia 20, la copia 30, la copia 100 y 1000 se va a guardar la misma letra en la misma posición del Sefer Torah. Y hoy tenemos, desafortunadamente, tenemos algunos líderes judíos que se otorgan la libertad de pensar con el argumento real y un argumento correcto, preocupante de la manera como comunicar algunos mensajes judíos transmilenial a una generación que tiene otros valores totalmente. Y con ese argumento cambian algunas cosas, conceptos y valores, que con tiempo van a cambiando más y más. Pero en fin, la única pregunta que hay dentro de esto es, ¿tenemos fe en la Torah o no? La pregunta que hay para saber es ¿estamos usando expresiones modernas para expresar un judaísmo auténtico? ¿O si estamos usando conceptos modernos para convencernos que la Torah es todavía actual, tiene todavía valor, tiene todavía relevancia en nuestra vida 21 siglo XXI? Eso es la diferencia. Si uno está tratando de comunicar a la Torah con una idioma moderna para dar un aspecto moderno a la Torah y convencerse y los demás que la Torah todavía tiene algún valor en nuestro mundo, ya está perdiendo el valor, porque él no tiene fe en la Torah, tiene fe en los conceptos del momento. Y en fin, ese tipo de enseñanza tiene una dishonestia intelectual, porque no sean leal al mensaje original. Y por el otro lado, tienen otra falla, que nunca desafía y molesta el hombre moderno en su zona de confort. El hombre moderno tiene su zona de confort de pensamientos, ideas y conceptos societales apropiados al momento. Viene un judaísmo y te va a cambiar algunos conceptos o pensamientos, te va a dar a pensar, te va a desafiar en tus pensamientos y tus ideas. Pero si siempre vas a tratar de ser conforme, de conformar tu judaísmo al tiempo, ahí el judaísmo no te desafía nunca. Siempre va a ser conforme a tus ideas. Y esa manera es siempre solamente una manera de convencerse de la relevancia del judaísmo en nuestra época. Cuando al contrario, si una persona está totalmente convencido de su mensaje, solamente que está buscando para expresiones y comunicaciones modernas, aquí es otra cosa. Aquí es el mensaje no cambia, pero se puede expresar de manera entendible a la generación futura. Y eso es la diferencia mayor dentro de una visión tradicional
y una visión, una approach que tiene riesgo de cambiar su mensaje con el tiempo. Es que el tiempo tradicional, Rabbi Meir o Rabbi Yehuda está parte de esto diciendo tiene que salir de la caja pensando en palabras nuevas, pero siempre en la tabía conectado a la Arca Santa. Siempre relacionado y conectado con el Aron HaKodesh. Pero si vas a tomar el Sefer Torah y quitarlo del Aron HaKodesh y sacarlo de allá, ¿cómo vas a asegurarte que la copia X va a ser la misma que la copia B? Y eso es la garantía eterna, la posición de la Torah, que sea dentro o que sea afuera, pero siempre conectado a la fuente. Es nuestra garantía eterna de la veracidad y la exactitud de cada detalle tan subliminal que puede ser en nuestro Sefer Torah, en nuestro texto sagrado de la Torah, que para siempre va a ser fuente de inspiración y guía para nuestro pueblo y todos los que lo leen. Que tengamos entonces casi en la última línea del fin del año, mucho éxito en concluir esa Torah que se va a concluir en Simchat Torah, pero vamos a tener un break cierto para las fiestas. Que tenemos éxito en cumplirla para reempezarla de vuelta con más vida, con más fuerza, con más entusiasmo, con más pasión, a siempre descubrir nuevos detalles y nuevos diamantes, como lo vimos hoy, que en alguna palabra de Moshe Rabenu, para dónde se mete la Torah, en el lado y por qué le dijo de esa forma, y nos expresó de manera explícita, justamente para generar esa discusión, para que nosotros hoy, 3000 años después, podemos tener ese legado de la discusión misma, no solamente del libro, sino de la manera de comunicarlo de manera leal a las generaciones futuras. Shabbat Tov. Voy a abrir el chat, perdón, que no pude leer antes en la mitad del shiur. ¿Algún comentario? Rabino, ¿cómo atraer a la nueva generación de jóvenes si es enseñándoles con la palabra original sin cambiarla? Se van, no le interesa, hay que hacer algo porque eso de decirlo en su idioma tiene que hilarse muy fino. Absolutamente de acuerdo. Y usted es definitivamente de la opinión de Rabbi Yehuda, que piense que tiene que poner la Torah afuera de la arca para que se pueda entender y encontrar un idioma con el cual los jóvenes pueden comunicar y entender. Pero hay que recordarse también que, según Rabbi Yehuda, tan afuera de la Aron HaKodesh que puede ser, siempre tiene que ser conectado a la Aron HaKodesh con ese tabilla. Otro comentario que hay, si por favor yo enseño a muchachos cómo se le enseña en su idioma que deberían ayunar en Yom Kippur, deme un ejemplo por favor para guiarlos. Eso es una pregunta buena, pero siempre depende del contexto, de quién son la persona que está enseñando. Hay gente que va a tener problema para ayunar en Yom Kippur porque simplemente le gusta comer. Y hay gente que va a ser por razón de por principios, cuestión de valores. Yo no creo en Yom Kippur, yo no creo en ese... pero yo diría algo de una forma así, tomando en base, que vamos a decir, si queremos enseñarlo sobre Yom Kippur, tomamos en base que creen en Dios y en la Torah o en su judaísmo, que es algo que tiene alguna verdad. Porque si no, entonces la pregunta no puede ser cómo enseñar a Yom Kippur, sino regresar a la fuente, cómo enseñarlos la verdad de la Torah y la verdad de Dios. Y eso es una pregunta un poquito más amplia, pero si ya ese prerequisito de fe en Dios y en la Torah, cómo enseñar sobre Yom Kippur, si hablamos de manera muy concreta y simple, podemos decir así de manera simple. Obviamente, el que pregunta, el alumno, tiene toda la razón de desafiar al maestro y preguntar, pero ¿por qué ayunar? ¿Y cómo un ayuno puede
quitarme esa verá, o cómo el ayuno me puede recibir el perdón divino. Eso es un proceso personal, de desarrollo personal y de mejora personal. No tiene nada que ver con lo que estoy comiendo o no. Y con esto voy a decir de dos maneras simples. La primera manera es técnicamente. Cuando una persona está enferma, va al doctor. Y el doctor le dice que tiene que tomar ese medicamento, ese medicamento y ese medicamento. El paciente siempre puede decir, pero doctor, ¿cómo es? Yo tengo un problema en mi pie y en mi espalda y voy a tomar ese jarabe y me va a curar. ¿Qué tiene que ver ese jarabe con mi curación? Yo no tengo un problema en mi lengua, tengo un problema en mi espalda. Entonces tengo que tener algo en la espalda. Así, pero no, pero eso se comunica por... El paciente tiene dos maneras. O que va a tomar 15 años para estudiar medicina y entender cómo un jarabe puede curarte una infección en la espalda, porque es algo molecular, o te va a, pero hasta que va a terminar sus estudios, ya probablemente que va a morir de su infección, o que dice, mira, yo no conozco, pero es el doctor, y me dice que tengo que tomarlo. Y sabemos muy bien que la manera que estamos operando es que estamos aceptando que no somos expertos en cada área. El doctor conoce su terreno y yo soy experto en otra cosa. Cuando son temas médicos, yo voy a escuchar al doctor. Asimismo, en la salud de la alma. En la salud de la alma, Dios dice, ayuna en Yom Kippur. Obviamente se puede estudiar y se puede dedicar años y años de estudio en la Torah y está recomendable. Yo recomiendo a los alumnos que les interesa de investigar y de buscar y de estudiar y dedicar su tiempo y su energía a estudiar siempre más para entender el valor de Yom Kippur y su sentido real. Pero hasta que lo va a entender, va a poner la salud de su alma en riesgo, va a comportarse como ese paciente tonto que va a decir, no voy a tomar tu receta, doctor, hasta que no conozco todos los argumentos medicales. O va a ser un paciente responsable diciendo, eres el doctor, yo voy a tomar la medicina, si quiero estudiar después, con mucho gusto me va a invitar. Y así consejería al judío, quieres estudiar sobre Yom Kippur, que es un tereit, está invitado todos los días a estudiar con el rabino. Pero mientras que va a estudiar todo esto, que ayuna para la salud de tu alma. Eso es la primera manera muy técnica y simple y depende obviamente de la edad. Pero una otra manera sobre el concepto de cómo el hecho que ayunar y no comer, eso ayuda a la averot y al perdón. Hay un aspecto en esto. Es que ayunar no es solamente sobre la comida. Es solamente quitarse de distracciones para poder enfocarse un día entero sobre el rezo, la dirección nuestra, nuestros errores y el camino que vamos a seguir. Por eso en Yom Kippur no solamente se ayuna, sino que también se viste de blanco y se queda en la sinagoga todo el día, parecemos como ángeles. En ese día, cuando no comemos, ya se siente menos las distracciones del cuerpo. Cuando llega a Neilá, ya el cuerpo, el estómago hace algún ruido porque quiere comer. Pero la concentración y el proceso de esas 26 horas lleva a la persona a un nivel mucho más alto. Y que no tiene aun cuando va a hacer una pausa en el rezo, no es para distraerse con una cena o con alguna comida. Es siempre o descansarse un ratito o abrir un libro, etc. Esa dedicación sin perturbación ayuda muchísimo al camino personal del judío. Espero que eso ayudó en su pregunta. Okay, último comentario. Hablo de los jóvenes de ahora. Ok, entonces si son jóvenes que no, el primer argumento serviría mejor. El del doctor.
yo personalmente, Rabino, desde que me enteré que el día de Yom Kippur ayunamos con propósito de estar conectado con Hashem 100% todo el día, al punto de sentirnos 100% alma, me funciona y me olvido que existe la comida jajam, no siento mi cuerpo ese día. 100%, estoy totalmente de acuerdo con tú, Arturo. La pregunta era sobre, ahorita entiendo, sobre jóvenes, y sí, sobre jóvenes, una respuesta técnica de paciente y doctor sirve, pero hay que cuidar, y vamos a llegar al tiempo de Yom Kippur y vamos a hacer un show sobre Yom Kippur, porque el Yom Kippur desafortunadamente está comunicado de manera errónea muchas veces, y eso también impacta un poco sobre la manera receptiva de los jóvenes a ese día. Damos mucho miedo y una reverencia de miedo al día, cuando realmente es una reverencia de amor y de trust, y de confianza. Entonces, entender bien el concepto del día para enseñarlo es importante también para comunicar el mensaje correcto. Muchas gracias, señores y señoras, para su participación en este shiur. Shavua Tov, y nos vemos Bezrat Hashem la semana que viene. Están invitados cada uno a invitar a un amigo suyo para participar al shiur con aún más personas. Shabbat Tov y Agit Shabbos.